En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos para retomar el camino que nos llevará a la profundidad del corazón de María, para que desde el cántico que ella proclamó al saber que Dios cumplía todas sus promesas, en el Dios hecho hombre en su seno purísimo, nos lleva ella con su voz, con su cántico, no solo a entrar a su propio corazón, sino también a descubrir al Dios que cumplió todas las promesas. Y si veíamos cómo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, y todo el desarrollo que hemos visto del cántico del Magnificat, hemos podido entonces ver cómo esa mirada de Dios que en María se purifica, llega a la profundidad con el Todopoderoso que ha hecho grandes cosas en su pequeñez, y cómo esa mirada de Dios nueva desde el rostro maternal de María se traslada al mundo y a la historia, y esto significó entonces como una nueva manera, un nuevo orden, una nueva forma de relacionarse con Dios, una nueva forma de relacionarse con el mundo. Entonces vemos cómo en María no solamente la mujer que creyó, la mujer que confió, la mujer que alabó a Dios por sus obras, las obras que realizó en ella, sino también la invitación que en María cada uno de nosotros podamos elevar también esa voz, alabándolo y dándole gracias por la obra que hace, que ha hecho y que estamos llamados a obrar en nosotros. Así la llamamos a María, Madre de la Iglesia, porque en María encontramos cómo en su corazón creyente está la Iglesia latente, que está llamada a obrar y a vivir lo mismo que ella vio, obró y lo mismo que ella confió. Entonces podemos decir que el Magnificat es el cántico de la Iglesia, porque no es solamente la voz de María la que se proclama, la que cada tarde, en las vísperas, así como hoy, en este acontecer, celebramos y en el atardecer del día alabamos a Dios y lo bendecimos proclamándolo, así entonces toda la Iglesia, junto con ella, proclama las grandezas del Señor. Dirá Orígenes, uno de los padres de la Iglesia. Recordamos que los padres de la Iglesia son aquellos que inmediatamente a los apóstoles, sucediéndolos en el tiempo cronológicamente, son los más cercanos a Jesús, aunque no lo conocieron directamente, pero sí estuvieron en contacto con los testigos cercanos a Jesús. Esto hace entonces que los padres de la Iglesia tengan una autoridad y un peso específico en nuestra fe, porque nos llevan 2000 años para atrás en el contacto casi directo con Jesús, y por ende son iguales a nosotros, que no lo conocimos directamente al Señor transitando por la Galilea, pero sí estuvieron en contacto con aquellos que sí compartieron, lo oyeron, lo vieron, descubrieron las obras que Él hizo, como por ejemplo morir y resucitar. Entonces escuchamos a los padres de la Iglesia con mucha atención, porque, por ejemplo, los padres de la Iglesia son los que el Concilio Vaticano II, allá por el año 62, nos invitó a todos los creyentes a volver a las fuentes, a volver al origen de nuestra fe y descubrir cómo fue esa fe inicial, cómo fue esa fe pura, cómo fue esa fe de los primeros siglos, en los primeros tiempos de la fe que se fue propagando y predicando. Entonces nos vamos a Orígenes para poder escuchar en su voz lo que ellos creyeron de María cantando el Magnificat.
Orígenes decía: María glorifica a Dios por aquellos que creen en Dios. Esto significa que en el cántico de María entramos nosotros como creyentes en el tiempo, discípulos en el tiempo, bautizados en el tiempo, injertos en su proclamación, nosotros tiempo después creyendo y confiando como ella. Y dirá la Iglesia entonces, de ahí que la llamemos madre, que María es figura, es tipus, esto es sello, marca, modelo, figura de la Iglesia, porque en ella se personifica la Iglesia congregada, creyente y confiada. En ella entonces está la representación de forma sensible, esto es, poder experimentar, sentir la presencia del Dios hecho hombre. Y ha de ser modelo de la Iglesia, madre de la Iglesia, porque es figura en sentido de que su persona se realiza desde el principio y de manera perfecta la idea de la Iglesia. La Iglesia no es más ni menos los bautizados, no somos más ni menos que aquellos que estamos llamados a confiar, a proclamar y a poner nuestras vidas como ella, en las manos de nuestro Señor. Y así fue entonces que los padres, no solamente Orígenes, sino que los padres de la Iglesia, vieron de un modo concreto a la Iglesia en ella misma. Vieron cómo en ella misma, en este trato personal, confiado y entregado a su Señor por su Hijo hecho hombre, cómo en esa relación de la Madre de Dios con el Dios hecho hombre, se da un modo concreto de ser Iglesia. Aprender en el corazón de María, entrar en el discipulado de María, nos hace entrar precisamente en ese modo de vincularnos con su Dios y Señor, que es nuestro mismo Dios y Señor. Entonces, a la luz de María y en el corazón de María, como se llama esta catequesis, entramos no solamente en el Magnificat para recitarlo, para proclamarlo cada día, sino también para, con la ayuda de Dios y la fuerza del Espíritu Santo, poder vivirlo, para que cada uno de nosotros pueda hacer lo propio y vivirlo en su propia vida. Miramos entonces al Dios hecho hombre en los capítulos anteriores. Hoy miramos cómo ese Dios hecho hombre hace de María modelo y tipo de la Iglesia, madre de la Iglesia le agregamos nosotros, digo no nosotros, la Iglesia, y así como vamos achicando el foco, podemos entrar en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros, siguiendo los pasos de María e imitando su corazón confiado, podamos vivir, porque somos llamados a engendrar a Cristo hoy en nuestra propia vida. Eso es lo que Dios nos ha dado en el bautismo. Por el bautismo nosotros fuimos insertos en Cristo, injertados en el Señor, sumergidos en el agua del bautismo para renacer a una nueva criatura. Esa nueva criatura está llamada a engendrar en su vida los modos, las formas, los sentimientos de Cristo nuestro Señor. Y este es el llamado constante que la Iglesia está convocada por el mismo esposo de la Iglesia a purificar, a renovar y a sostener en el tiempo ese mismo llamado a vivir lo que ha recibido. Ha recibido a su Señor, Cristo, y está llamada la Iglesia, cada bautizado, a engendrarlo en el tiempo, en su vida, en sus obras, en su manera de ser, extendida a lo largo de los 2000 años y hoy concretamente en nosotros. Entonces, este paso de ver a María como tipo, figura, modelo de la Iglesia, nos permite poder aplicarlo a nosotros mismos, el Magnificat. Lo miramos en manera general, pero también lo podemos aplicar a cada creyente en particular. Esto significa que proclamando y viendo en María
como ella vivió lo que creyó, somos invitados a asemejarnos a María. Y esto es pedirle a ella que nos ayude, que nuestra vida, en palabras y obras, pueda entrar en ese camino del Evangelio para que el Evangelio se traduzca en nuestra vida hoy y se convierta nuestra vida en testimonio del Evangelio. El Magnificat entonces nos enseña y nos pone en la escuela de María. Nos permite entrar en su corazón para entrar en su corazón y dejarnos guiar por su fe, dejarnos guiar por sus gestos, dejarnos guiar inclusive por sus palabras. Salvo el Magnificat, vamos a encontrar muy pocas palabras en el Evangelio, en los Evangelios. Salvo en el Evangelio de San Juan, cuando ella dice, hagan todo lo que Él les diga. Fuera de eso no hay más palabras que las de Lucas en la Anunciación, la del encuentro con su prima Isabel y la del reclamo que le hace a Jesús cuando le dice que su madre y su padre lo buscaban. Después María calla, porque dijo todo lo que había que decir precisamente en este cántico que te invitamos a reflexionar y a volver una y otra vez para enriquecernos de su palabra y hacer, con la gracia del Espíritu Santo, vida en nosotros lo que ella misma proclamó, pero sobre todo lo que ella misma vivió. Entonces el Magnificat nos enseña a ser fervientes con Dios. ¿Qué significa? Quien está encendido por el amor de Dios, como María, quien está lleno del amor de Dios por el Espíritu Santo que se ha derramado en sus corazones. María proclama luego de haber recibido la Anunciación, luego de que el ángel le dijera que se derramaba sobre ella el don de lo alto. Y ese fervor con Dios, ese saberse amado por Dios, no es más ni menos que la embriaguez del Espíritu Santo. María está embriagada, esto es, plena, llena, embebida de la presencia de Dios por el Espíritu Santo que se ha derramado en ella. Entonces, ¿cómo no suplicarle al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros? ¿Cómo no pedirle cada día que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda para que nosotros podamos experimentar ese fuego, esa embriaguez, ese fervor con el Señor? Y ahí te invito a volver a el capítulo 1 de Lucas, de los versículos 46 al 50, para que podamos, vos y yo, con la misma unción del Espíritu Santo que hemos recibido por el bautismo, poder hacer nosotros vida lo que proclamamos y pedirle al Espíritu Santo que se traduzca en nuestra vida lo que nosotros creemos. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Porque Él miró con bondad a la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. María, llena del Espíritu Santo, embriagada por el amor de Dios, manifiesta su fervor hacia el Dios que obró las maravillas en ella y que ella no puede menos que cantar y proclamar su gozo, su estremecerse del alma por tanto amor. Pero así como la primera parte del Magnificat nos manifiesta esto mismo, también la segunda parte nos ayuda a ser críticos o realistas también con nosotros mismos. Porque a la embriaguez del Espíritu Santo y a ese gozo que se sucede por la venida del Espíritu Santo, nace a contrapartida la sobriedad cuando se contempla el mundo. María es exultante por la obra de Dios en ella, pero también es sobria, serena y profunda, no por eso menos, con la mirada hacia el mundo y la historia. Entonces decimos,
de los versículos 51 al 55. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Te invito entonces a seguir entrando en el camino del discipulado de María, que nos guía desde su corazón a poder invocar todos los días con sus mismas palabras el don del Espíritu Santo, para sentirnos embriagados como los apóstoles en Pentecostés, cuando siendo de mañana creían que estaban borrachos por el fervor y el fuego que sentían en sus almas, porque el Espíritu Santo se había derramado en ellos. Pero asimismo, en el discipulado de María, que somos llamados a este fervor, también somos llamados a la sobriedad cuando se contempla el mundo, cuando analizamos la historia y vemos el nuevo orden que su Hijo Jesús, desde su vientre, ha marcado, ha sellado y ha convocado y seguirá convocando, como Él mismo lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto le pedimos a María, que nos ayude a confiar, a recibir el don del Espíritu Santo, pero también a mirar y a predicar, veremos en los capítulos siguientes, este anuncio que ella proclamó y que está llamado a convertirse en vida, en obras, en nuestra vida de fe. Que Dios te bendiga.